Lo primero que noté fue que siempre pedía la misma habitación de la esquina. No ese piso, no esa zona general, el mismo número de habitación exacto, durante 4 años, con 5 nombres completamente distintos. Y cuando saqué el reporte contable y puse cada reserva una al lado de la otra sobre mi escritorio a las 2 de la madrugada, lo que me golpeó primero no fueron los nombres falsos, no fue la tarjeta de la iglesia que encontraría después, ni siquiera el efectivo. Fue la nota, adjunta a cada reserva, palabra por palabra, durante 4 años. El huésped solicita que no se realice servicio de habitación durante toda su estancia. Me quedé mirándola hasta que las palabras dejaron de tener sentido, porque yo conocía a ese hombre, conocía su apretón de manos, el tipo en el que te tomaba la mano con las 2 suyas y la sostenía un segundo de más, como si te estuviera concediendo algo. Conocía la manera en que caminaba por el lobby, como si el espacio hubiera sido dispuesto para él. Sabía que su congregación hablaba de él como la gente habla de alguien con quien Dios fue personalmente generoso al poner en esta tierra. Y sabía que la mujer joven que aparecía en esas reservas, registrada a veces como huésped, a veces como colega, a veces sin registrarse para nada, era una chica a quien él había nombrado desde el púlpito, en voz alta, frente a toda su congregación. Hija de la iglesia, frente a cientos de personas, frente a los ancianos, frente a su esposa, durante años. Esa frase tenía una función, solo que yo todavía no lo entendía. Primero necesitas entender quién era el pastor Gerald Mathis para que todo esto tenga sentido. Dirigía la congregación evangélica más grande del condado, miles de miembros, un campus que habían ampliado 2 veces, una transmisión radial dominical, un programa de liderazgo juvenil que él mismo había creado y al que le había puesto su nombre. Otros pastores lo citaban. Los políticos locales querían fotografiarse con él. Una vez dio un discurso de apertura en una recaudación de fondos comunitaria y recibió una ovación de pie de personas que jamás habían pisado su iglesia. Llevo 6 años trabajando en la recepción de un hotel. Los hombres seguros de sí mismos no me impresionan, pero Gerald Mathis no era simplemente seguro. Tenía esa cualidad en la que cada cosa que decía parecía haber sido aprobada de antemano por algo superior a él. Cuando te miraba de verdad, cuando decía tu nombre, sentías que alguien capaz de ver lo que otros no veían te había notado a ti. Ese era el instrumento, ahora lo sé. En ese momento solo sabía que hacía que todo el personal de recepción se irguiera un poco sin darse cuenta. Venía 6, 7 veces al año. Siempre tenía una razón lista antes de que pudieras preguntar. Conferencia de liderazgo, certificación de orientación pastoral, cumbre denominacional. Nunca entraba sin una historia ya preparada. Nunca dejaba un silencio que pudiera tentarte a llenarlo con una pregunta. En 4 años, se había registrado con su nombre real exactamente 2 veces. La primera vez que la vi, estaba parada junto a las ventanas del lobby mientras él hacía el check-in. Joven, de poco más de 20 años, quizás menos, era difícil precisarlo. Vestida con cuidado, de la manera en que las mujeres de ciertos ambientes religiosos aprenden a vestirse, como si cada elección hubiera sido evaluada 2 veces. Miraba el celular con ese tipo de concentración que en realidad no tiene nada que ver con el celular. No lo miraba a él, no me miraba a mí. Estaba actuando que no prestaba atención. Él no la presentó. Yo no pregunté. Pagó en efectivo, tomó la tarjeta llave y fue hacia el elevador sin decirle nada a ella. Sin una mirada. Ella lo siguió unos 4 pasos atrás, con los ojos bajos. Y justo antes de que las puertas del elevador se cerraran, ella levantó la mano y ajustó la correa de su bolso, ese gesto pequeño, automático, y luego se quedó muy quieta, como si acabara de recordar algo. No a su lado, detrás de él. 4 pasos atrás, moviéndose por ese lobby como si ya supiera exactamente cuánto espacio le correspondía ocupar. Eso fue lo que se me quedó grabado. No el efectivo, no el nombre, solo esa distancia, lo ensayado que se veía. Se lo comenté a mi compañero Marcus. Se rió. Dijo que los tipos religiosos siempre tenían a alguien detrás, asistente, practicante, personal ministerial. Lo dejé pasar.
Como 6 meses después, Marcus lo mencionó de nuevo. Con un tono diferente, dijo que el pastor había llegado cerca de las 11 de la noche con una actitud contenida. Esa fue la palabra que usó, contenida, como si estuviera sosteniendo algo muy quieto dentro de sí mismo. Había pedido específicamente que no vincularan la reserva a su cuenta de fidelidad. Dijo que no quería recibir correos promocionales. Marcus me contó esto mientras revolvía la crema en su café, completamente tranquilo. Estuve pensando en eso el resto del turno. Este hombre predicaba regularmente sobre administración financiera. Dani, una compañera mía que asistía a su iglesia, había mencionado una vez toda una serie de sermones que él había dado sobre la teología de los recursos. Y ahí estaba él, rechazando puntos de fidelidad que tenía más que ganados, porque no quería que su nombre quedara vinculado a una habitación. Eso no es un hombre que está protegiendo una sorpresa, es un hombre que ha pensado en cada conexión entre él y un lugar, y ha decidido cortarlas una por una. Empecé a tomar notas. Nada formal, ni siquiera tenía palabras todavía para lo que estaba viendo. Solo fechas, nombres, cualquier cosa que pareciera haber sido planeada. Los alias se volvieron obvios una vez que supe qué buscar. Morris. Gerald Whitfield, que después descubrí que era el apellido de su abuela materna. El tipo de nombre suficientemente personal para recordarlo bajo presión, pero imposible de rastrear a menos que conocieras a su familia. Una reserva con un nombre que no pude conectarle para nada, salvo que la nota de preferencia de habitación estaba copiada palabra por palabra. Los métodos de pago rotaban. Efectivo, tarjeta prepagada, visa personal, alternando lo suficiente para no quedar atado a ningún patrón en particular. Entonces, en la quinta reserva que crucé en los registros, encontré la tarjeta. Un número que reconocí de transacciones ministeriales anteriores, registros de conferencias, órdenes de catering, el tipo de gastos institucionales que pasan por una cuenta operativa de la iglesia. Lo verifiqué 2 veces. 3 veces. Las ofrendas del domingo de alguien estaban pagando estas habitaciones. Me quedé con eso un rato. Había ido a su iglesia una vez, con Dani, solo como algo social. Pensé en las mujeres de la cuarta fila cantando con los ojos cerrados, las más jóvenes tomando notas en sus cuadernos, las madres sentadas junto a sus hijas. Por esa misma época, Dani mencionó a la chica una mañana como si estuviera compartiendo una buena noticia. Dijo que la hija espiritual del pastor Matis acababa de ser aceptada en un programa de liderazgo con financiamiento completo a través de la iglesia, que él la había estado guiando desde los 15 o 16 años, que tenía esa rara capacidad de reconocer el potencial en los jóvenes que nadie más había notado. Luego, dijo la frase que él usaba para referirse a ella en público: hija de la iglesia. Dicha desde el púlpito. Dicha frente a los ancianos, dicha frente a su esposa a los ancianos, dicha frente a su esposa, dicha con tanta frecuencia y tanta calidez que dejó de parecer extraño. Simplemente se convirtió en lo que ella era. La nombró en público para no tener que explicarla en privado. Esa noche llegué a casa y no pude dormir. La auditoría contable me dio el panorama completo: 19 reservas, 4 años, 5 alias, 3 métodos de pago, uno vinculado directamente a la cuenta operativa del ministerio. El mismo piso siempre, la misma habitación de la esquina siempre, la misma negativa al servicio de habitación siempre, el mismo letrero de no molestar durante toda la estadía, sin excepción. Ni una sola vez, 19 veces, no 8, no 12, 19. Las ordené cronológicamente y miré el primer registro. Hice el cálculo de su edad. Habría tenido 18 años, posiblemente menos, dependiendo del mes. Él había sido su pastor desde que ella tenía 15. Me levanté, fui al baño, me pasé agua fría por las muñecas. Me miré en el espejo un minuto. Luego volví y seguí. Porque parar se sentía como la cosa que siempre lo había protegido a él. Por un tiempo me permití llamarlo una aventura. Esa historia tenía una forma que podía sostener. 2 personas, un secreto, una mentira que eventualmente se derrumba. Una aventura es algo que tiene bordes definidos. Luego encontré el libro físico de registros. Cambiamos a un sistema digital hace 5 años.
Los libros físicos anteriores están guardados en un archivero en la parte trasera de la oficina que nadie abre a menos que tenga un motivo. Yo tenía un motivo. Encontré un registro de 6 años atrás, antes de que yo trabajara ahí, antes del sistema digital. Un alias diferente, sin conexión visible con él para nada, a menos que ya conocieras el número de habitación. El número de habitación coincidía. Y junto al registro, con letra que no reconocí, alguien de nuestro personal había escrito 4 palabras. Con cargo a cuenta eclesiástica. Autorizado. Me quedé parada en ese cuarto de almacenamiento sin moverme durante mucho tiempo. Autorizado no es una palabra que se escribe por accidente. Escribes autorizado cuando has mirado algo, lo has cotejado con otra cosa y has tomado la decisión consciente de dejarlo pasar. Alguien en mi hotel había sabido, no sospechado, sabido, y lo había procesado y lo había escrito y se había ido a su casa. Esto había empezado antes de que yo llegara. Alguien había sido incluido en el acuerdo, por instrucción, por dinero, por miedo, todavía no lo sé. Y cuando yo llegué, todo lo que quedaba de esa persona eran 4 palabras en un archivero cerrado con llave. La historia de la aventura no sobrevivió ese cuarto. Lo que la reemplazó se sentía más viejo y mucho más pesado. Antes de contarte lo que pasó con mi gerente, quiero que entiendas con qué llegué a esa conversación. Registros impresos. Una entrada en el libro físico. 5 alias, 19 reservas, una tarjeta del ministerio y una nota escrita a mano que ubicaba el acuerdo al menos 6 años atrás. Todo ordenado cronológicamente, sin editoriales, solo la evidencia en el orden en que ocurrió. Ella lo miró quizás 90 segundos. Luego me miró de la manera en que alguien te mira cuando está decidiendo qué versión de la conversación va a tener. Dijo, con mucho cuidado, que un hombre de su trayectoria, esa fue su palabra, trayectoria, y una acusación construida sobre recibos de hotel podría tener consecuencias serias para el establecimiento. Usó la palabra responsabilidad legal 3 veces en 4 oraciones. Luego mencionó, casi como dato al margen, que la congregación de su hermana lo había invitado a un avivamiento 2 veranos atrás. No lo dijo como si fuera relevante. Lo dijo como si necesitara que yo entendiera el peso completo del nombre que estaba sosteniendo. Hubo una pausa larga después de eso. Deslizó los papeles de vuelta hacia mí sobre el escritorio. No los empujó, solo los movió despacio, de regreso, como si eso fuera un tipo diferente de respuesta. Los recogí, le agradecí y me fui. Pensé en la chica caminando 4 pasos detrás de él. 19 reservas. Con cargo a cuenta eclesiástica, autorizado. Pensé en cada persona en esta cadena que había mirado algo que requería una decisión y había tomado la misma. Entonces pensé en la periodista, una mujer que cubría religión y rendición de cuentas institucional para un medio regional. Había leído su trabajo. Había expuesto 2 casos de irregularidades financieras en iglesias de condados vecinos y los escribía como alguien que entendía que el dinero nunca es realmente solo el dinero. Le mandé todo de forma anónima y no me arrepentí. 6 semanas yendo a trabajar, recibiendo huéspedes, cargando todo eso sola. Cuando salió la nota periodística salió limpia, sin especulaciones, sin fuentes anónimas haciendo acusaciones vagas. Solo una línea de tiempo documentada, verificada y cronológica. 19 reservas, 3 métodos de pago, una cuenta ministerial y una entrada en un libro físico que era anterior al sistema digital. Ella había verificado todo de manera independiente. Había encontrado cosas que yo ni siquiera le había mandado. El primer comunicado de la iglesia lo llamó una temporada de renovación personal. Duró menos de 48 horas antes de que claramente llegaran los abogados y lo reemplazaran con un lenguaje que reconocía conducta inapropiada y anunciaba una revisión financiera independiente. La revisión encontró que la cuenta del ministerio había sido usada para gastos de hospedaje que no podían conciliarse con actividades ministeriales documentadas. 3 miembros de la Junta renunciaron en el transcurso de un mes. Sin declaraciones, sin explicaciones. Solo 3 nombres que desaparecieron del sitio web una mañana. 3 miembros de la Junta. No una persona tomada por sorpresa.
3 personas que vieron los hallazgos y decidieron que desaparecer en silencio era mejor que tener que responder preguntas de seguimiento. Luego, Carol Mathis dio su declaración. Se paró en los escalones de la iglesia con un blazer crema, el cabello recogido, sin joyas. Impecable. No el atuendo de alguien que había pasado la semana desmoronándose, el atuendo de alguien que había estado planeando qué ponerse. Agradeció a la congregación por sus oraciones, pidió privacidad y dijo que había estado ajena a la magnitud total de las acciones de su esposo. No ajena del todo, no tomada por sorpresa por todo, ajena a la magnitud total. Magnitud total implica que había una magnitud parcial de la que ya estaba al tanto, que su punto de partida estaba en algún lugar, y la magnitud total de lo que él construyó quedaba por encima de cualquier línea que ella ya conocía. No sé qué sabía ella, no sé cuándo lo supo, no sé si se estaba protegiendo legalmente o si era una mujer que había absorbido ciertas cosas en silencio durante años y apenas ahora estaba descubriendo hasta dónde había llegado. Y creo que era exactamente ahí donde ella necesitaba que la gente se quedara. Él renunció. Ella se quedó. La iglesia se fracturó. No por la mitad, más bien 60 y 40, con el 60 del lado que encontró la manera de explicarlo. Guerra espiritual. Un momento de debilidad. Un hombre que había dado tanto siendo destruido por gente que quería silenciar lo que Dios estaba haciendo a través de él. Un momento de debilidad. 19 reservas. Usaron su propio lenguaje para defenderlo. Mayordomía, responsabilidad, cobertura espiritual, protección de los vulnerables. Y luego dieron vuelta esas palabras y las apuntaron contra la exposición en sí. La periodista tenía una agenda, los registros habían sido sacados de contexto. El verdadero pecado era lo que esto le estaba haciendo al ministerio de la iglesia. Un anciano se levantó en un servicio y dijo que quienes estaban hablando eran la verdadera amenaza para la casa de Dios. No el hombre que había usado la casa de Dios como coartada durante años. Los que la estaban exponiendo. Algunos de los defensores más ruidosos eran mujeres, mujeres que habían dado sus diezmos, mujeres que habían llevado a sus hijas a su programa juvenil, mujeres que, en algún momento, probablemente habían estado sentadas en esa cuarta fila con los ojos cerrados, creyendo cada palabra. Una mujer en los comentarios de la nota del periódico local escribió que la chica debería haber sabido que no debía ponerse en esa situación. Tenía 2 hijas. Le había dado me gusta a cada publicación que la iglesia había hecho sobre el programa de liderazgo juvenil. La joven publicó 3 oraciones a través de un abogado. Buscando sanación, agradecida por el apoyo, pidiendo privacidad, sin más palabras. No dijo víctima, no dijo relación, no le dio a nadie una sola frase que pudieran recortar y usar. Su abogado había construido cada oración como una pared, y entendí por qué. Fuera lo que le había pasado, como sea que ella lo entendía, como sea que había vivido dentro de eso, lo último que necesitaba era que su historia se convirtiera en munición en un debate de comentarios sobre si debería haber sabido más. Dani nunca volvió a decir su nombre, ni una vez. 6 meses trabajando juntas y nunca reconoció el artículo, nunca respondió cuando el tema surgía cerca de nosotras. Solo se quedó callada de una manera específica y se quedó ahí. Yo no insistí, pero pensé en lo que eso le costaba. Todas esas mañanas en que lo había citado, toda la certeza que había organizado alrededor de sus palabras. Ella había contribuido a hacerlo creíble, sin saber nunca que eso era lo que estaba haciendo. Y lo cargaría. Y él no perdería una noche de sueño por eso. La mujer cuya letra estaba en el libro de registros, le di su nombre a la periodista. No sé qué resultó de eso. Dejé de preguntar. La nombró desde el púlpito. Le dio un título. Hizo pública y sagrada y celebrada su cercanía con él, para que cualquiera que la mirara con extrañeza fuera el que estaba malinterpretando algo sagrado. No solo llevó esto en secreto. Primero construyó una historia pública. Hija de la iglesia. Mentoría. Cobertura espiritual. Un pastor con el don especial de ver lo que otros no podían. Y luego la congregación fue pasando ese lenguaje de mano en mano como si les perteneciera. Lo repetían en cenas y en estacionamientos y en el boletín de la iglesia.
Se convirtieron en parte del andamiaje sin que nadie les pidiera que lo hicieran. Para cuando alguien pudo haber mirado algo y preguntado, ya les habían dado una razón para no hacerlo. Dudar era desconfiar. Desconfiar era carecer de fe. ¿Y quién quiere carecer de fe? Eso es lo que no puedo dejar de pensar. Construyó la historia de cobertura en público, frente a testigos, y luego los testigos la protegieron sin saber que eso era lo que estaban haciendo. Ese no es un hombre que cayó. Ese es un hombre que construyó el suelo para caer sobre él. 4 meses después de que salió la nota, la periodista me llamó. Una mujer se había comunicado con ella. De casi 40 años, otro estado, otra ciudad, otra iglesia. Había visto la cobertura y había reconocido algo, no su cara. Un patrón. Los horarios, los hábitos con la habitación, la distancia entre la historia pública y la privada. Algo en la descripción había vivido en su cuerpo durante 15 años y por fin tenía palabras con qué señalarlo. Tenía sus propios registros. Otro hotel, otros alias, otra ciudad, la misma preferencia de piso, la misma nota sobre el servicio de habitación, la misma habitación de la esquina, y había escuchado la misma frase. A los 17 años, desde un púlpito en un estado al que yo nunca había ido. Hija de la iglesia. La periodista me dijo esto, en voz baja. Sabía lo que me estaba entregando. Nuestro hotel no era el principio. Nuestra ciudad no era donde esto había comenzado. El libro de registros, las 4 palabras en tinta azul, la persona del personal que tomó una decisión antes de que yo llegara. Nada de eso fue la primera vez que algo así se arreglaba. Lo que encontré no fue un escándalo que destapé. Fue un capítulo de algo mucho más largo. Hay otras habitaciones de esquina, otras puertas con esa misma nota colgada, otras mujeres que escucharon esa frase cuando eran demasiado jóvenes como para saber que no significaba que estaban a salvo. Y en algún lugar ahora mismo hay personas paradas al borde de lo que saben, como lo estuvo mi gerente, como lo estuvieron esos miembros de la junta, como lo estuvo alguien con una pluma y un libro de registros mucho antes de que yo llegara, decidiendo que el costo de abrir esa puerta es más de lo que están dispuestas a pagar. La mayoría va a dar la vuelta y alejarse. Eso era en lo que él contaba.